tenemos que continuar nuestra clase. Y la semana pasada estuvimos trabajando acerca de, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas muchachos, ¿cómo están? A ver qué tal nos va hoy día en clase. Bueno, ya les expliqué. Con un anual egresado tenemos que ir con paciencia, porque los chicos tienen que ir aprendiendo. No es solamente darles las cosas de frente, porque después me van a tener problemas para entender las cosas. La semana pasada empezamos un capítulo que era la parte bioquímica, si ustedes lo recuerdan. Cuando hablamos de la parte bioquímica, dijimos que bioquímicamente hablando, los seres vivos están organizados como, si se acuerdan, ¿cómo se organizan los seres vivos en términos bioquímicos? ¿Solo biomoléculas, Patricia? Tenía dos organizaciones, ¿cuál era? Los bioelementos y las biomoléculas, exacto, bioelementos y biomoléculas. De ellas, ¿cuál ya hemos hecho? De ellas, ¿cuál ya hemos hecho? Bioelementos. Muy bien. Cuando hablamos de bioelementos, dijimos que hay una cantidad de bioelementos determinada que forma parte de la materia viva. Pero estos bioelementos se clasifican o subdividen considerando qué. ¿Cómo los clasificamos o los subdividimos? A ver si me ayudan. ¿Por su cantidad? Por su cantidad, excelente, por su cantidad. En base a su cantidad, ¿en cuántos grupos subdividimos a los bioelementos? En 3, excelente. Díganme, ¿cómo llamas a los bioelementos que están en mayor cantidad en la materia viva? Bioelementos primarios. Primarios. ¿Qué otro nombre le damos? ¿Fundamentales? ¿Ya? ¿Qué otro nombre? Tiene varios. Organógenos, excelente. Tiene otro más. Primarios, fundamentales, organógenos, también los llamamos macroconstituyentes. Macroconstituyentes. ¿Qué significa eso? Que están en grandes cantidades en nuestro cuerpo. Muy bien, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Carbono, oxígeno, nitrógeno. Y falta uno. Hidrógeno. Y exacto, el famoso chon. Fósforo no, fósforo no. Chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El famoso chon, los 4 elementos más importantes que forman parte de la materia viva. ¿Estamos? Bien. Ahora nos vamos con el segundo grupo. ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los llamamos al segundo grupo? Secundarios, muy bien. Pero les damos otro nombre. ¿Qué otro nombre llevan? Por lo que forman en tu cuerpo. ¿Van a formar qué? ¿No se acuerdan? Sí lo pueden hacer, muchachos. ¿Cómo se llaman? Muchachos. No. Los sales, exacto. Ese es el término, sales. Organógenos ya pasó. Sales o minerales, exacto, muy bien. No lo llamas oligoelementos porque los oligoelementos son el tercer grupo. En este caso son sales, bioelementos secundarios o sales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dame por lo menos 3 ejemplos de bioelementos secundarios. 3 ejemplos, rapidito. Azufre, fósforo, Ca está mal escrito. Es Ca minus, claro, calcio, ahora sí, calcio, ya, muy bien, ya tienes por lo menos la idea. Y al último grupo, al que está en menor cantidad, ¿cómo los llamábamos? Oligoelementos o trazas. Oligoelementos o trazas, excelente. ¿Por qué los llamábamos así? ¿Por qué? Porque sabíamos su, ¿qué? Su porcentaje. Su función, no, sabíamos su función, pero no sabíamos su cantidad. ¿Te acuerdas? Los oligoelementos o trazas sabemos para qué sirven, pero no sabemos cuánto hay, porque reaccionan inmediatamente y a esos elementos los llamamos trazas, restos, trazas que forman parte de la materia viva. Muy bien. Ahora, en general, quiero que me nombres a los elementos que van a formar parte, o por lo menos, escúchenme, elementos que van a regular la cantidad de agua corporal que van a ayudar al impulso nervioso y a la contracción muscular. ¿Cuáles son? Díganme los elementos que participan de esas funciones. Regulación de agua corporal, van a regular también el impulso nervioso y la contracción muscular. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Son 3 elementos que siempre están juntos y siempre ustedes los recuerdan
porque siempre están juntos. ¿Quién me ayuda? Cloro, sodio y potasio. Muy bien, Edward. Muy bien, muy bien. Cloro, sodio y potasio. Excelente. Ahora quiero que me menciones 3 elementos que tengan que ver con la sangre. ¿Hierro? No. Ya, hierro, lo acepto. Sí, hierro sí. Hierro sí. Porque va a formar parte de la hemoglobina. Hierro sí. Va. Otro. Cobalto. Muy bien. ¿Por qué cobalto? ¿Por qué cobalto? ¿Qué forma el cobalto para la sangre? ¿Qué forma el cobalto para la sangre, muchachos? El cobalto, ¿en qué función? ¿Cómo está? ¿Qué hace? Proteína. Forma una vitamina. ¿Vitamina B12? ¿Cómo se llama esa vitamina? La B12. ¿Cuál? Exacto, la vitamina B12. Dame el nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama la B12? Cianocobalamina. Cianocobalamina. Exacto, la cianocobalamina. Excelente. ¿Y por qué es importante la cianocobalamina? ¿O por qué es importante la vitamina B12 o cianocobalamina? ¿Por qué? Para ¿Qué que te no da? tengamos anemia, para que no tengamos anemia. Exacto. Ahora, yo te pregunto, ¿y qué significa que no tengas anemia? Porque a veces me lo aprenden de paporreta y no me lo entienden. O sea, me dicen, ya, sirve para evitar la anemia. Y cuando tú le preguntas qué es anemia, están en la calle, no entienden nada. ¿Qué es anemia, muchachos? ¿Qué significa anemia? ¿Falta de hierro en la sangre? Bueno, ¿Falta de hierro o falta de glóbulos rojos? falta de glóbulos rojos. Falta de glóbulos rojos. Ahora sí, falta de glóbulos rojos. Por lo tanto, si hay poco glóbulo rojo, hay poca hemoglobina y hay poco hierro. Entonces, la cianocobalamina o la vitamina B12 ayuda a la formación de glóbulos rojos, a tener una buena cantidad de glóbulos rojos, evitando la anemia. Esa es la relación y eso es lo importante que tienen que recordar. Muy bien, muchachos. Y ahora, para terminar nada más, ¿me pueden mencionar cuáles son los elementos que tienen que ver con los huesos? Que tengan que ver con los huesos. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son los elementos que tengan que ver con los huesos? El calcio, muy bien, va uno. El calcio, uno, calcio. ¿El fósforo? Fósforo, muy bien, va dos. Calcio, fósforo y el flúor, que también ayuda a endurecer, falta uno. Calcio, fósforo, flúor, falta uno. El hierro. El hierro no, el hierro no. Hierro no está en los huesos, mentira. Está en la sangre, pero no está en los huesos. ¿Dónde está y cuál es el otro elemento? Magnesio, gracias Anderson, magnesio. Es calcio, fósforo, magnesio y flúor, los 4 que tienen que ver con la formación de huesos, tanto huesos como dientes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, eso es lo que vimos como bioelementos y que habíamos clasificado como bioelementos. Pero nosotros habíamos empezado a trabajar las biomoléculas. Justamente déjenme compartir ahorita eso, justamente. Espérense un minuto y aquí vamos a empezar. Aquí está. Bien, muchachos, aquí estamos. Grupo San Marcos. Hoy día nos toca trabajar. Estamos con el anual egresado. En realidad debería tocar el tema 3, pero falta una parte del tema 2. Y justamente lo he colocado acá para que ustedes lo puedan tener y ya no estén buscándolo en otras diapositivas. Ya todo está incluido acá. Así que vamos a darle. Después del tema 2, hablamos del tema 3 y está en las mismas diapositivas, así que no se hagan problemas. La semana pasada nos quedamos hablando de biomoléculas inorgánicas. Yo me acuerdo que ya definimos a las biomoléculas inorgánicas. Son moléculas muy simples, son moléculas muy sencillas, tienen escaso peso molecular, se forman en la naturaleza, no tienen cadenas carbonadas, generalmente tienen enlaces iónicos, ¿de acuerdo? Y son importantes porque van a cumplir funciones metabólicas importantes, participan de las reacciones metabólicas. ¿Cuáles son las moléculas inorgánicas que tenemos que repasar? Las moléculas inorgánicas que tenemos que repasar son el agua, las sales, los gases, los ácidos y las bases. Agua, sales, gases, ácidos y bases, o sea, en este caso ácidos y álcalis. ¿De acuerdo? Son las moléculas más importantes. Si mal no recuerdo, ya hablamos de agua. Hablamos del agua, ¿cierto? El agua es considerada la molécula más abundante. Mira, la molécula, ni siquiera digo la molécula inorgánica, es la molécula más abundante, la más abundante en la Tierra y en nuestro cuerpo. A nivel de la superficie de la Tierra es la molécula más abundante. Y en nuestro cuerpo también, porque representa el mayor porcentaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de la célula, más o menos el 80 a 85% del volumen de la célula es agua. O sea, saca tu línea.
si tú tienes a una célula con un 100% de volumen, 100% de volumen, el 80% de ese volumen es agua. 80% de agua. Imagínate entonces, ¿cuánto te queda? 20% donde va a haber sales, gases, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos. O sea, eso nos está diciendo que la molécula más abundante es el agua. En tu cuerpo, el 60% de tu peso es agua. 60% de lo que tú pesas es agua. Y el otro 40% son pues las otras moléculas que forman parte de tu estructura. O sea, que ya te estás dando cuenta que es la molécula más abundante. ¿De acuerdo? También dijimos que la molécula, que el agua es importante para las reacciones metabólicas, porque todo proceso químico se da en agua y necesitamos el agua para que las reacciones se den y podamos tener energía. Tercero, el agua actúa como termorregulador. Hoy día te lo voy a explicar con más detalle, regulando la temperatura corporal. Y el agua permite transportar moléculas de un lado a otro en nuestro cuerpo, ya sea a través de la sangre, ya sea a través de la hemolinfa o ya sea a través de la savia, ¿de acuerdo? Sangre, hemolinfa y savia. Muy bien. También sirve como lubricante. Las mucosas, que son los tejidos húmedos que tenemos en el cuerpo, están producidos por o tienen básicamente una cubierta de agua, ¿de acuerdo? Bien. La cantidad de agua que yo encuentre en una célula me va a indicar de manera indirecta cuál es la función, porque a más agua, la célula es mucho más especial, mucho más funcional, mucho más metabólica. Si tú comparas, como tienes ahí en la diapositiva, la cantidad de agua que hay en la neurona y la cantidad de agua que hay en la célula ósea, te vas a dar cuenta que las neuronas tienen un mayor porcentaje de agua, comparándolo con quién, comparándolo con las células óseas en este caso. Creo que eso sí lo puedes entender. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, el agua es importante para la fotosíntesis, porque cuando la fotosíntesis, o sea, la reacción fotosintética que se da en las plantas, utiliza al oxígeno, rompe al agua, liberando el oxígeno. Rompe al agua, liberando el oxígeno. ¿De acuerdo? El agua entra a la fotosíntesis, se rompe y libera oxígeno. Y los hidrógenos del agua sirven para formar moléculas orgánicas. Y por último, el agua sirve como medio de vida para una gran cantidad de seres vivos, hablando de animales, vegetales, algas, protozoarios, incluso hasta bacterias que pueden vivir en un medio acuático. Entonces, ahí tienen por qué es importante el agua. Hidrólisis es romper con agua. Eso es un tipo de acción enzimática que la vamos a ver más adelante. Sí, utilizas el agua para romper moléculas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a las características. Características. La estructura molecular del agua. El agua, molecularmente hablando, está formado por un oxígeno y dos hidrógenos. Un oxígeno y dos hidrógenos. El oxígeno se une al hidrógeno mediante ¿qué enlace? Se los dije la semana pasada. ¿Quién se acuerda cómo se llama el enlace que forma a la molécula de agua? ¿Equivalente polar? Algo así. Covalente polar. Muy bien. Es un enlace covalente polar. Covalente porque los dos comparten electrones. Los dos comparten electrones, ¿de acuerdo? Entonces lo llamamos enlace covalente polar. La molécula de agua, cuando se organiza, forma un ángulo de 104,5 grados. Ese es el ángulo. Pero ahora quiero que veas bien a la figura. Cuando tú ves a la figura que está allí en la diapositiva, la que está hacia el lado derecho, nos estamos dando cuenta que ese oxígeno, mira al oxígeno, ese oxígeno está asociándose, se está asociando con los hidrógenos, ¿de acuerdo? Y el oxígeno lo que tiene en realidad, si se dan cuenta, tiene 4 cargas. El oxígeno está llegando a formar molécula con 4 cargas. De esas cuatro cargas, solamente 2 están saturadas. 2. De las 4 cargas, solamente 2 están saturadas, porque se han unido al hidrógeno, pero las otras 2 cargas están libres. Ya. ¿Qué le da esto al agua? Esto le da inestabilidad. La molécula de agua es inestable porque el oxígeno no está totalmente saturado, no ha cerrado sus cargas, o sea, no se ha unido a otro elemento. Entonces, es una molécula inestable, primer dato. Y el segundo dato, si el agua puede unir esas moléculas, o sea, puede unir esos enlaces con otros elementos, va a formar una figura espacial llamada tetraedro. Un tetraedro es como una pirámide con base cuadrada irregular. Pirámide con base cuadrada irregular. Entonces, por eso dicen que el agua
en la forma espacial es un tetraedro irregular. El agua es una molécula inestable porque el oxígeno tiene dos cargas que no están saturadas. El agua está formada por enlaces covalentes, donde unes al oxígeno con el hidrógeno por enlace covalente, y el agua forma un ángulo de 104,5 grados. Ya tenemos el dato. Ahora vamos con la otra característica. ¿Por qué dicen que el agua es una molécula dipolar? ¿Qué significa que el agua sea una molécula dipolar? El agua es una molécula dipolar porque tiene dos polos, pues, dos cargas, positiva y negativa. ¿Quién le da la carga positiva? La carga positiva se la da el hidrógeno. ¿Quién le da la carga negativa? La carga negativa se la da el oxígeno. Les dije que el oxígeno, ¿de acuerdo? Como tiene dos cargas que no han sido saturadas, se ioniza y forma cargas negativas. Entonces, el agua tiene un polo positivo y un polo negativo. Polo positivo y polo negativo. ¿De acuerdo? Bien. Esto le permite al agua ser un solvente universal, porque las moléculas se van a unir al agua a través de los polos positivos y negativos y se van a formar soluciones. Punto. Otro dato. Puente de hidrógeno. Aquí viene el dato y esto es lo más importante que tenemos que trabajar hoy día. El agua es una molécula inestable. Si lo ves en este esquema, que está allí donde está el tetraedro, te habrás dado cuenta que el oxígeno tiene dos cargas vacías que te dije que no se habían unido ya. Entonces, en ese momento, en ese caso, el agua tiene dos cargas negativas, ¿de acuerdo? Tiene dos cargas negativas y trata de estabilizarse, trata de buscar estabilizarse, porque si no la molécula se rompe fácilmente. Entonces, para estabilizarse, forma los famosos puentes de hidrógeno. Mira a la molécula que está al centro. Mira la molécula que está al centro. Esa molécula que está al centro, la molécula que está al centro, está formando puentes de hidrógeno con las dos moléculas de agua que están hacia la derecha. ¿De acuerdo? Mira acá, el agua tiene esas dos cargas negativas que están ahí, que están sin unirse. Esas dos cargas se han unido con las dos moléculas de agua que están a la derecha, formando el puente de hidrógeno. Ahora el agua ya está estable, ya se estabilizó. Y si tú puedes juntar mentalmente a esos 4 puntos rojos, que son los 4 hidrógenos, te habrás dado cuenta que estás formando un tetraedro irregular. No es un cuadrado perfecto, pero tiene 4 lados. Es una pirámide con 4 lados. Y en este caso nos estaríamos dando cuenta que el oxígeno está al centro, arriba de la pirámide, y en la base están los 4 hidrógenos, formando el tetraedro irregular. Esto es importante. El puente de hidrógeno es importante porque le permite estabilidad a la molécula de agua y se une a ¿cuántas? A ver, díganme, una molécula de agua, ¿a cuántas moléculas de agua se puede unir? A 4. Ahí lo están viendo, Se une a 4 moléculas de agua. Punto, muchachos. Ya tenemos el puente de hidrógeno. Eso es puente de hidrógeno. Pero aquí no acaba la cosa. Ahora viene lo peor, porque vienen algunas cosas ya más interesantes y ustedes traten de ponerle bastante atención. El puente de hidrógeno le da a la molécula de agua una gran cantidad de propiedades biológicas que le permiten funcionar dentro de los seres vivos. Y aquí vamos al asunto. La primera propiedad es la densidad. No, antes de hablar de la densidad, antes de que me olvide, antes de hablar de la densidad, te tengo que explicar algo y regreso. Observa. Aquí las moléculas se han unido a través de puentes de hidrógeno. Una pregunta, ¿qué pasaría si esa molécula que está arriba y hacia la izquierda se mueve? Se mueve hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con las demás moléculas? Ayúdenme. ¿También se mueven? También se mueven. Esa característica de que todas las moléculas se mueven porque están ligadas a través de un enlace, lo llamamos fluido. El agua es un fluido, porque tiene todas sus moléculas conectadas a través de puentes de hidrógeno. ¿Me entiendes ahora la situación? Todas las moléculas están conectadas a través de puentes de hidrógeno. Y el agua es un fluido, porque todas se mueven en una sola dirección. Eso es importante. Entonces, por ahí vamos con el dato. Ahora, la primera propiedad, una primera propiedad del agua es la densidad. ¿Quién me define qué es densidad? A ver, ¿quién me define la densidad en términos químicos, muchachos? Lo que les vengan a la cabeza. ¿Qué es densidad? ¿Quién me ayuda?
¿Nadie entiende qué es densidad? O por lo menos díganme lo que ustedes entienden cuando escuchan la palabra denso. Densidad. No es igualdad. Densidad. ¿Qué significa para ustedes densidad? Por ejemplo, si yo te pongo a comparar el agua y el aceite, agua y aceite, a tu criterio, ¿quién es más denso y quién es menos denso? Eso sí me pueden responder. ¿Cuál es más denso y cuál es menos denso? ¿Quién me ayuda? ¿El aceite qué? ¿El aceite qué es, Alexis? ¿Más denso o menos denso? El aceite es más denso, ya. Mira, si tú me estás respondiendo así, es porque tu cabeza y tu cerebro te está diciendo o estás entendiendo qué es denso. Trata de decírmelo con tus palabras. Para ti, ¿qué es denso? ¿Por qué me dices que el aceite es más denso? Porque contiene una mayor cantidad de masa, podría ser. Más espeso, ya, muy bien, Yanderi, ya vas dando el dato. Es más denso, más espeso. Tiene como que mayor masa, ¿de acuerdo? Como que tiene un poco más de masa. Comparándolo con el agua, el aceite es más denso, más espeso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que entender. Entonces, la densidad se define como masa sobre volumen. Masa sobre volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces lo relacionan con el peso, que la densidad es lo más pesado, lo más espeso, y lo otro, que es lo menos denso, es más ligero, tiene menos masa, menos peso. Muy bien. En el agua ocurre algo importante que me gustaría que ustedes entiendan. En el agua, la densidad dice, a menor temperatura, menor densidad. A mayor temperatura, mayor densidad. A menor temperatura, menor densidad. A mayor temperatura, mayor densidad. Ya, para que se te quede grabado en tu cerebrito, va esto. Y escúchame. Tú tienes un vaso con agua y tienes un cubo de hielo. Yo cojo al cubo de hielo y lo coloco en el vaso con agua. La pregunta es, escúchame bien, la pregunta es, ¿dónde queda el cubo de hielo en el vaso con agua? ¿Dónde queda? No te pregunto qué le va a pasar al cubo de hielo, porque la mayoría me va a decir se disuelve, se derrite, muy bien. Pero yo coloco en un vaso con agua coloco un cubo de hielo. ¿Dónde queda el cubo de hielo? Arriba. ¿Qué significa? Que flota. Flota, ¿cierto? Flota, ya. Y si flota, el hielo es más denso o menos denso que el agua líquida. Menos denso. Exacto, está con menos peso. Tiene menos peso. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. El agua a menor temperatura pierde peso, a mayor temperatura gana peso. Lee lo que está hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha de tu diapositiva. Dice, la densidad. El agua tiene un comportamiento peculiar, ya que su densidad máxima es a 4 grados centígrados. A temperaturas menores, las moléculas de agua se ordenan, separándose unas de otras, lo que aumenta su volumen y disminuye su densidad. Para entender más o menos lo que te están diciendo acá, es que las moléculas de agua están unidas a través de puentes de hidrógeno. Cuando tú congelas a la molécula de agua, el puente de hidrógeno pierde energía y como que le crea un espacio entre molécula y molécula, y este espacio se llena de aire. Por eso es que dicen que el hielo tiende a aumentar su volumen, ¿de acuerdo? Bien, pero cuando el agua recupera su temperatura, o sea, de 4 grados para arriba, el puente de hidrógeno vuelve a tener un espacio determinado, se eliminan las burbujas de aire y la molécula de agua se vuelve un fluido normal. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las características de la densidad del agua en los seres vivos. Densidad, ¿de acuerdo? A menor temperatura, menor densidad, a mayor temperatura, mayor densidad. Ahora, escúchame. ¿Por qué hablan hasta 4 grados centígrados? Te voy adelantando un dato que lo vamos a utilizar un poquito más adelante. El agua, a partir de los 4 grados centígrados hacia abajo, empieza a convertirse en sólido. Normalmente a ustedes les han dicho que el agua se congela a 0 grados, ¿sí? Pero en realidad no ocurre así. El agua no se congela a 0 grados. El agua empieza a congelarse a partir de los 4 grados hacia abajo. De 4 grados hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo,
Cuando el agua llega a 4 grados se convierte en escarcha. Y esta escarcha se empieza a unir y empieza a formar el hielo sólido como nosotros lo conocemos. Pero el agua empieza a tornarse o cambia de líquido a sólido a los 4 grados. ¿De acuerdo? Por eso dicen 4 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen densidad. Ya tienen una primera característica. 2. Disolvente. Ser disolvente o solvente es lo mismo. ¿De acuerdo? Un solvente, o también llamado disolvente, es una sustancia que permite la dispersión de otra sustancia en nivel molecular o iónico. O sea, la molécula de agua, como tiene su estructura dipolar, se puede meter dentro de una molécula y separar a sus componentes en dos, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. En este caso, si tú coges al cloruro de sodio, que es la sal común y corriente, cuando tú colocas una cucharada de sal en un vaso con agua, ¿de acuerdo? El agua inmediatamente va y empieza a competir por los enlaces y lo que hace es separar al sodio del cloro. El sodio, cuando se separa, se carga positivamente y el cloro, cuando se separa, se carga negativamente. Entonces, el cloro se une al lado del hidrógeno y el cloro se une al lado del hidrógeno y el sodio se une al lado del oxígeno. ¿De acuerdo? Y se separan, produciendo una solución o una disolución. La molécula de agua, o sea, el agua, es importante como solvente porque solamente se une a moléculas polares, no a moléculas apolares. O sea, el agua se une a las sales, se une a los gases, se une a las proteínas, a los carbohidratos, a los ácidos nucleicos, pero nunca se une a los lípidos, porque los lípidos son apolares, no tienen carga eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente característica es la capilaridad. Capilaridad, como lo leen ahí, es la tendencia del agua a ascender por un tubo estrecho en contra de la fuerza de gravedad. Y es el resultado de dos tipos de fuerzas. Ahora, escúchame. Cuando el agua sube a través de un tubo, ese proceso se llama capilaridad. Tú lo has hecho miles de veces cuando has colocado un sorbete en un vaso con agua. Cuando tú colocas el sorbete en el vaso con agua, tú te das cuenta inmediatamente cómo el agua va subiendo dentro del sorbete. Es como si las moléculas de agua se pegaran a las paredes del tubo y esto empieza a subir, a subir, a subir hasta un nivel determinado. Bien, ese fenómeno se llama capilaridad. Se llama capilaridad. La capilaridad se va a dar por tres factores importantes, tres factores que vas a entender, ¿de acuerdo? La primera es la adhesión, las fuerzas de adhesión. Son aquellas fuerzas que permiten que la molécula de agua se pegue a las paredes del tubo. La segunda fuerza es la fuerza de cohesión. Esa fuerza de cohesión, ¿de acuerdo?, es los puentes de hidrógeno que mantienen asociado a las moléculas. Y aquí aplica lo de fluido, porque si una molécula sube, todas las demás tienden a subir. Por eso es que empiezan a subir a través del tubo. Y el tercer factor es la presión atmosférica, o la gravedad, la presión atmosférica. Para el dato es este. Frente a una fuerza hay una contrafuerza. En la superficie del fluido hay una fuerza que es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? En la superficie. Pero contra esta fuerza aparece la fuerza del puente de hidrógeno. Entonces, tenemos la presión atmosférica y la fuerza del puente de hidrógeno, ¿de acuerdo? Una va en contra de la otra. Entonces, ahora yo te hago para que practiques o veas este tipo de prueba, para que tú mismo te des cuenta. Escúchame. ¿Alguna vez has tenido una cañita en la mano? ¿De acuerdo? Y tienes un vaso con agua. Ahora, alucínate que alguna vez tapaste el tubito por arriba, o sea, tapaste la cañita, le colocaste tu dedo. Cuando tú le colocas el dedo a la cañita, estás tapándola, vas a colocar a la cañita dentro del vaso con agua. Cuando tú haces eso, colocas la cañita dentro del vaso y el agua no sube. No sube. ¿Y por qué no sube? Porque has bloqueado la fuerza que venía de la atmósfera. Entonces, has anulado la fuerza de la atmósfera, la fuerza de la gravedad. Pero cuando tú sacas el dedo, inmediatamente el agua empieza a subir a través de las paredes y sube, produciendo la capilaridad. Esto nos está indicando que la fuerza que tiene el puente de hidrógeno va en contra de la fuerza de la gravedad. Y va en contra, y sube, y el agua tiende a subir a través del tubito. Tiende a subir a través del tubito. Creo que eso sí lo puedes entender. Entonces, esa es capilaridad. La capacidad que tiene la molécula de agua
de subir a través de un tubo por tres tipos de fuerza. Las fuerzas de adhesión, las fuerzas de cohesión y las fuerzas del puente de hidrógeno que va en contra de la presión atmosférica o la fuerza de la gravedad. Esto es importante porque ayuda a que el agua suba desde la raíz hacia las hojas en las plantas a través de un tubo que se le llama xilema, que son los vasos xilemáticos. Se acabó el asunto. Tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que aparece en la superficie de los líquidos o de los fluidos en este caso. En este caso, para entender la tensión superficial, tú lo entiendes porque lo estás viendo a través de la figura que está hacia el lado izquierdo, hacia abajo. Lo que estás viendo hacia abajo es un insecto que está caminando, ¿de acuerdo? Es un insecto que está caminando sobre el agua. Y nos da la impresión que está caminando sobre un plástico o sobre una membrana muy delgadita y muy transparente que está en la superficie del agua. Entonces, a esa fuerza que estamos viendo ahí, le vamos a dar el nombre de tensión superficial. ¿Y de dónde viene la tensión superficial? La viene de lo que está al costado, de lo que estás viendo tú al costado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estás viendo ahí una superficie de agua y la fuerza que viene de arriba es la presión atmosférica. Y la fuerza que viene de abajo es de ese gran colchón de agua que está unido uno al lado del otro por puente de hidrógeno. O sea, las moléculas de agua no están independientes, todas están unidas. Entonces, ahora, cuando veas un vaso con agua, vas a tener la idea de que el vaso con agua está llena de moléculas que están unidas a través de puentes de hidrógeno. Es como si estuviera formando un colchón de moléculas de agua. Entonces, cuando viene la fuerza de la presión atmosférica, contra esa fuerza aparece una fuerza en contra, que es la presión del puente de hidrógeno. Y donde las dos fuerzas se unen, forman una capa superficial que le vamos a llamar tensión superficial. Esa es la característica. Ahí tienen el dato entonces. Esa es la tensión superficial. ¿Estamos de acuerdo? Esta tensión superficial, ¿yo la puedo aumentar? ¿Alguien me puede decir si yo puedo aumentar la tensión superficial? Piénsenlo. ¿Se puede o no se puede aumentar la tensión superficial? ¿Sí o no? Háblenme, muchachos, no se me queden mudos. Sí. ¿Cómo lo harías? Yo sé que el problema es que cuando ustedes me responden, yo les vuelvo a preguntar y a veces se me quedan ahí medios turulecos y no me responden. Pero lo importante es que sean valientes y me respondan. Y que obligues a tu cerebro a pensar. Y de repente por ahí te sale una respuesta. ¿Cómo podría yo aumentar la tensión superficial del agua? ¿Cómo lo haría? ¿Se puede hacer? Su compañero nos dijo que sí. Yo opino que sí. Pero ahora quiero que ustedes me digan cómo se puede hacer. ¿Con la temperatura? No, no tiene que ver nada con la temperatura. No tiene que ver nada con la temperatura. Aumentando la presión atmosférica. ¿Y cómo harías eso? ¿Cómo harías para aumentar la presión atmosférica? O disminuirla. O sea, ¿tú puedes manipular la presión atmosférica a tu antojo? Tampoco. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo que te va a ayudar a entenderlo. Y tú me vas a ayudar, ¿ah? Tú tienes dos vasos con agua. Uno con agua químicamente pura, que es agua destilada, y la otra que es agua de mar. Incluso le has agregado más sal al agua de mar, ¿de acuerdo? La has hecho sobresaturada de sal. Yo te digo, coloca en el vaso con agua destilada un huevito. Y en el vaso con agua de mar otro huevito. Te pregunto, ¿cuál de los dos flota más rápido? ¿O en cuál de los dos flota más rápido? El del agua con sal. En el agua de mar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos aumentado qué? ¿Qué hemos aumentado? La tensión superficial. ¿Y cómo la he aumentado? Con las sales. Claro, he aumentado la tensión superficial y le he aumentado agregándole sales. Entonces, a mayor cantidad de sales, el agua va a tener una mayor tensión superficial. A menor cantidad de sales, una menor tensión superficial. Ya vas entendiendo. Entonces ahora, por eso entiendes por qué los cuerpos flotan más rápido en el mar que en una piscina. ¿De acuerdo? La piscina por la cantidad de agua, pero en el mar por la cantidad de sales que vamos a encontrar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El mar muerto, muy buena pregunta. ¿Qué características tiene el mar muerto, Martín? No, es ¿Qué características? ¿Fuerte? Es increíblemente salada, es más salada que... Exacto, tiene una concentración de sales exuberante, cualquier cantidad.
Entonces, por eso lo llaman mar muerto, porque ningún ser vivo vive ahí, excepto algunas bacterias que ya conocemos, que son las bacterias halófilas, que les gusta vivir en agua salada. Entonces, tú vas al mar muerto, incluso hay fotografías y videos de personas que llegan al mar muerto y están ahí echaditas, leyendo su periódico y tomando su refresco de lo más cómodo, porque no se hunden para nada. Es que la gran cantidad de sales que tiene aumenta su tensión superficial y empuja los cuerpos hacia arriba. Ya tienes el dato, ya entendiste el proceso y creo que no tengas problemas por ese lado. Ahora viene la función termorreguladora. Acá espero que sea rápido porque tenemos que explicar algunas cosas. A ver, ¿qué es para ti termorregulador? Por ahí empezamos. ¿Qué significa para ti ser termorregulador? Ayúdame. ¿Regula la temperatura? Ya, ¿qué significa regular la temperatura? Mantener la temperatura equilibrada, ¿cierto? Equilibrada. ¿Cuál es tu temperatura normal? 36,5, 35. Ya, 36.5 a 37, exacto. Es lo que estás diciendo. Tu temperatura normal es de 36.5 a 37. O sea, tú debes mantener esa temperatura. No debes cambiar la temperatura. ¿Por qué no la debes cambiar? ¿Qué pasaría si tu temperatura cambiaría? Me daría fiebre. Ya, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Puedes descompensar? ¿Fuerte? ¿Te daría malestar? Estaría desestabilizando. Ya, pero lo que Elisa. quiero que me entienda, bueno, yo entiendo que cuando tu temperatura aumente, lógicamente te vas a descompensar, te va a dar fiebre y todo lo demás, pero yo quiero que me digas cuál es el efecto de que tú eleves la temperatura en tu cuerpo y en tu célula. ¿Qué podría causar o cuál sería el proceso o cuál sería la consecuencia de que tú tengas temperatura alta? Tu temperatura normal es 36.5 a 37. Ya, imagínate que llegas a 40 grados o 41 grados. ¿Eso qué podría causar en tu cuerpo? ¿Que mis proteínas se desintegren? No. Muy bien, ¿No? que las proteínas se desintegren. Muy buen dato. Las proteínas son moléculas orgánicas que trabajan a una temperatura determinada. Pero si tú les cambias la temperatura, la proteína puede romper sus enlaces y empieza a perder sus funciones. ¿Tú me podrías decir cuál es la proteína más importante o las proteínas más importantes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que son vitales, que son indispensables para la vida? ¿Quién me ayuda? Estoy totalmente de acuerdo en que las proteínas son las que van a sufrir el efecto de la temperatura, las proteínas. Pero hay una proteína o un tipo de proteína que es importante para nuestra vida. Si esa proteína se destruye o se malogra, definitivamente vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Y eso es lo que yo necesito que me expliques. Enzimas, gracias Ángel. Las enzimas. ¿Por qué las enzimas? Porque las enzimas son proteínas que regulan el metabolismo y son las que permiten las reacciones metabólicas. Si tú destruyes a una enzima, ya no hay metabolismo. Si no hay metabolismo, no hay energía. Si no hay energía, la célula muere. Si la célula muere, se daña el tejido. Si se daña el tejido, se daña el órgano. Y si se daña el órgano, se daña el cuerpo, o bueno, el sistema. Y si se daña el sistema, nos enfermamos o incluso nos puede llevar a la muerte. ¿Me entiendes la secuencia? Por eso es importante mantener la temperatura corporal. Por eso es que el agua debe ser un buen termorregulador para poder evitar justamente eso, que tengamos problemas en la destrucción de moléculas que pueden causar la muerte de nuestro cuerpo. A tu criterio, ¿cuál es la célula más importante que no debería morir porque no la podemos regenerar? ¿La célula madre? ¿La célula madre? No. Las neuronas, Edward, muy bien, las neuronas, porque las neuronas son las que controlan nuestras funciones vitales. Si la neurona muere, no vamos a poder regenerarla. Las demás células sí, incluso hasta la célula madre la podemos regenerar, pero la neurona ya no. Entonces, si muere la neurona, muere todo, pues ya no tendríamos ninguna función. La muscular también, pero la muscular no muere tan rápido porque es más resistente que la neurona. Es mucho más resistente. ¿Por qué? Porque la muscular almacena oxígeno en su estructura. Y si no almacena oxígeno, se convierte en ácido láctico y el ácido láctico lo convierte en glucosa y bueno, tiene una serie de salvaciones. Pero la neurona no, porque la neurona, aparte de ser muy sensible,
frente a la falta de oxígeno y frente al aumento de temperatura, la neurona se muere. Y ahí quedó. Y no hay forma de recuperarla. No hay forma de recuperarla. Entonces, quédense con eso un dato. Quédense con eso allí. Ahora, escúchenme lo otro. ¿Qué es alto calor de vaporización y alto calor específico? ¿Qué significa eso? Alto calor de vaporización y alto calor específico. Te cuento. El alto calor de vaporización significa que necesitas mucho calor para convertir una molécula en gas. Eso, en otras palabras, necesito mucho calor para convertir el agua en vapor de agua. Agua en vapor de agua. Ese es alto calor de vaporización. Ahora, alto calor específico. ¿Qué es el alto calor específico? Calor específico es la cantidad de energía que yo voy a necesitar para romper un enlace. Para romper un enlace. En este caso, ¿qué enlace quiero romper? El puente de hidrógeno. Voy a romper el puente de hidrógeno. Entonces, como quiero romper el puente de hidrógeno, necesito darle calor. ¿Qué cantidad de calor necesito para romper el puente de hidrógeno? Ahora escúchame para que lo entiendas. Cuando tú sacas el agua del caño y lo colocas en una tetera para hacerla hervir, el agua que sale del caño tiene más o menos unos 20 grados centígrados aproximadamente. Cuando tú colocas esta tetera con agua al calor, o sea, al fuego en la cocina, empiezas con 20 grados y después de los 20 grados vas subiendo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 96, 98, 99 y cuando llega a 100 grados, ¡plop!, se rompe el puente de hidrógeno, liberando a la molécula de agua y el agua se convierte en vapor. El agua se convierte en vapor. Entonces, ¿el calor específico está en relación al calor de vaporización? Sí, porque es casi la misma temperatura que necesito para romper el enlace y convertir una molécula en gas o vapor. En el caso del agua, ¿qué cantidad de calor necesita ese puente de hidrógeno para romperse? ¿A qué temperatura hierve el agua, marcianos? A 100 grados. Por lo tanto, ¿qué cantidad de calor necesita ese puente de hidrógeno para romperse? Lógico. ¿Qué cantidad de calor necesita para romperse? 100 grados. ¿Por qué 1000? Patricia, ¿por qué 1000? 100. 100 grados. Porque cuando la temperatura llega a 100, el puente se rompe. El puente se rompió y se convierte el agua en gas o en vapor. Ya está. Entonces, por eso dicen, ya, no te preocupes, Patricia, no se preocupe. Entonces, por eso dicen que el agua tiene un alto calor específico y un alto calor de vaporización. Estamos 100 grados centígrados, o sea, el agua tiene un puente de hidrógeno que actúa como una esponja. Esa esponja absorbe calor. Esa esponja absorbe calor. Y ese calor es el que nosotros vamos a utilizar para regular nuestra temperatura. Ahora vamos al asunto. Es su temperatura límite, se podría decir. Es lo máximo que puede soportar. Después de los 100 grados se rompe, se destruye y el agua cambia de estado. ¿Estados? ¿Estamos de acuerdo? El agua cambia de estado. ¿Ya? Entonces, mira, el agua tiene un puente de hidrógeno que absorbe calor y lo máximo que puede absorber es 100 grados centígrados. El agua actúa como termorregulador. ¿Cómo actúa como termorregulador? Tomando lo que hablamos al principio, nosotros debemos mantener nuestra temperatura corporal constante, porque frente al aumento de la temperatura, los que sufren van a ser las enzimas, que van a desnaturalizarse y van a evitar la acción del proceso metabólico. Y ya no va a haber metabolismo y la célula va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora yo te pregunto, cuando tú estás con fiebre, o cuando tú juegas un partidito de fútbol, o te pones a bailar, o te pones a hacer algún ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Aumenta tu temperatura? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, escúchame bien. Cuando tú tienes cualquiera de lo que te he mencionado, tienes fiebre, haces ejercicio, estás bailando, o estás haciendo algún tipo de esfuerzo donde el músculo se está moviendo y aumentas tu temperatura, tu cuerpo tiene sensores de temperatura, sensores que generalmente están en las grandes arterias y en las grandes venas.
Al captar el aumento o la variación de temperatura, este sistema, que es un sistema de receptores, de termorreceptores, manda señales químicas al cerebro y le dice al cerebro, estamos subiendo la temperatura, tenemos que regularla. El cerebro inmediatamente manda un mensaje a las glándulas sudoríparas y las glándulas sudoríparas empiezan a producir sudor. Si ustedes recuerdan, el sudor está formado casi por un 98% de agua y algunas otras sustancias como sales o algunas sustancias tóxicas que tenemos que eliminar. Entonces, este sudor, de acuerdo, se está formando en la glándula sudorípara. El sudor se forma en la glándula sudorípara, ¿de acuerdo? Y después, el mismo cerebro manda un mensaje a la glándula sudorípara y le dice, abre el poro y elimina el agua, elimina el sudor. Entonces, los poros se abren y empiezas a sudar. El sudor es sacar agua de tu cuerpo. Y cuando el agua sale de tu cuerpo, ¿qué se está llevando en sus puentes de hidrógeno? Piénsalo, ¿qué se está llevando en sus puentes de hidrógeno el agua del sudor? ¿El exceso de qué? De calor. Muy bien. El exceso de calor, Gino. Muy bien. Entonces, el agua está capturando ese exceso de calor y lo saca de tu cuerpo. Y tu temperatura empieza a bajar y se empieza a regular. Ahora ya entiendes por qué es importante el agua como termorregulador. El agua tiene un elevado calor específico y un elevado calor de vaporización. El agua tiene un puente de hidrógeno que absorbe calor. Entonces, cuando nosotros estamos con elevada temperatura, se genera sudor y el sudor al salir del cuerpo se está llevando el exceso de calor en sus puentes de hidrógeno. Y esto es lo que obliga a la termorregulación. ¿Eso sí me pueden entender? ¿Ya lo tienen? ¿Ya captaron la situación? Ahora, ¿por qué es peligroso que un niño tenga fiebre, o una persona en cualquiera, tenga fiebre de más de 40, 41 grados por mucho tiempo? Porque, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a desnaturalizar las proteínas y se van a empezar a desnaturalizar las enzimas y esto puede causar muerte cerebral. Las demás células de tu cuerpo sí pueden resistirlo e incluso regenerarse, pero las células que están formando parte de tu cerebro no. Entonces, ahí es donde viene el problema, porque si la neurona muere, tú quedas pues mal, en vegetal, quedas vegetal, definitivamente. Quedas en un estado vegetal. Ya tienen entonces la función termorreguladora. Creo que eso sí lo pueden entender. Ya están con el dato. Ya les expliqué con paciencia. Ahora ya saben por qué el agua es un buen termorregulador. Y ahora nos vamos a la última propiedad. Baja disociación iónica. El agua se disocia formando dos iones, el ion hidrógeno y el ion oxidrilo. Al ion hidrógeno lo representas como H+, al ion oxidrilo como OH negativa, pero en términos químicos no siempre es así. En términos químicos, el hidrógeno se describe como H3O con carga positiva. H3O con carga positiva. O sea, lo que nos están diciendo acá es que en términos químicos el hidrógeno no puede estar solo, como protón solo. Entonces, el hidrógeno está formando parte del ion hidróneo. Y el ion hidróneo es justamente H3O con carga positiva. H3O con carga positiva. Entonces, lo que se descubrió es que a 25 grados centígrados la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxidrilos es igual y es equivalente a 1 por 10 a la menos 7 moles. 1 por 10 a la menos 7 moles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ustedes me pueden escribir la fórmula de 1 por 10 a la menos 7, 1 por 10 a la menos 7 en su forma larga. Escríbame 1 por 10 a la menos 7 en su forma larga. 1 por 10 a la menos 7 en su forma larga. ¿Quién me la escribe? ¿De acuerdo? 1 por 10 a la menos 7 en su forma larga. ¿Quién me la escribe? ¿De acuerdo? A ver, muchachos, ¿a cuánto equivale? Es 0, por ahí vi un número 0,000
0,0000001, que son más o menos 7 ceros o 6 ceros y el número 1 al final. Si se fijan, esa cantidad de sales es muy pobre, muy mínima, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la cantidad de iones que produce el agua en nuestro cuerpo casi no nos afecta, porque tiene muy poca cantidad de sales formándose en nuestra estructura. Entonces, por eso dicen que el agua tiene una baja disociación iónica, produce muy poca cantidad de iones en nuestro cuerpo. Punto. Entonces, ahí tienen las principales propiedades del agua. Ya las tienen. Tenemos la densidad, la capilaridad, la termorregulación, la tensión superficial, tenemos que es un fluido, ya hablamos de la baja disociación del agua, punto. Y hasta ahí creo que tenemos todas las características. Ahora nos vamos al agua como estructura. En nuestro cuerpo, el agua está en una cantidad determinada y hay una diferencia entre hombre y mujer. La mujer tiene el 60% de su peso corporal en agua. El hombre tiene un 65% de su peso corporal en agua. La mujer un 60%, el hombre un 65%. ¿De acuerdo? 60 y 65%. ¿Por qué el hombre tiene un poco más de agua que la mujer? Porque la mujer tiene un poco más de grasa. ¿De acuerdo? La mujer tiene grasa corporal por el busto y las caderas que presenta. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la diferencia. Ahora, otro dato. Los órganos también van a tener un porcentaje de agua de acuerdo a su función. Los ojos tienen un 95%, los músculos tienen un 75%, la sangre tiene un 94%, los pulmones y los riñones tienen un 83% y el cerebro tiene un 83%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, miren al costado. Al costado tienen un individuo. Dicen que tiene 70 kilogramos. De ese individuo, o sea, de ese peso, el 60% de 70 es agua y el 40% es otras moléculas que forman parte de tu estructura. Entonces, la molécula más abundante en tu cuerpo es el agua y está representando el 60% de tu peso corporal. Ese es el agua de tu cuerpo. Esa agua se va a distribuir en dos grupos, en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. El líquido intracelular es el que está localizado dentro de la célula y el extracelular es el que está fuera de la célula, circulando fuera de la célula. Ahora, acá lo van a ver mejor. El líquido que está dentro de la célula es el líquido intracelular. Ahí está, líquido intracelular, ¿de acuerdo? Y el líquido extracelular, el que está afuera, va a tener dos espacios. El intravascular, que es el que está formando parte del plasma sanguíneo o de la sangre, y el intersticial. El líquido intersticial es el que está entre las células, se localiza entre las células, en los espacios que están formando parte de los tejidos entre las células. Entonces ahí tienes líquido intravascular que está en la sangre, líquido intersticial que está entre los tejidos y el líquido intracelular que está formando parte del citoplasma de las células. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora escúchenme. A nivel celular, el líquido intracelular representa aproximadamente el 87% del volumen celular. Aproximadamente el 87% del volumen celular. ¿De acuerdo? Ahora, esta agua intracelular se encarga de producir el transporte de ciertas moléculas dentro de la célula, ¿de acuerdo? Pero esta agua se va a subdividir en dos grandes grupos, en el agua libre y en el agua ligada. El agua libre es la cantidad de agua que nosotros ganamos o que la célula gana y pierde todos los días y representa el 95% de todo el agua de la célula. O sea, la mayor cantidad de agua está en forma libre y está entrando y saliendo de la célula de manera constante. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay otro porcentaje que es el 5% que la llamamos agua ligada. Y esta agua ligada la vamos a encontrar formando parte de organelas como vacuolas, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tienes la característica. Eso es a nivel celular. A nivel celular. Ahora, a nivel del organismo, ya te dije que más o menos entre el 60 y 65% del peso corporal es agua. ¿De acuerdo? Y ahorita te voy a contar algo importante. Esa cantidad de agua que entra a nuestro cuerpo debe ser igual a la que sale. O sea, debe haber un equilibrio entre lo que entra y lo que sale con respecto a la cantidad de agua. Pero antes de pasar a explicarte eso, te tengo que decir que el Día Mundial del Agua es el 22 de marzo
y fue instaurado en 1992 para preservar el recurso natural que ayuda a mantener la vida en el planeta. ¿De acuerdo? Bien, ahora miren esto, por favor. Este es un cuadrito que les va a parecer interesante. Esta es la cantidad de agua que nosotros ganamos y perdemos todos los días. Cantidad de agua que ganamos y perdemos todos los días. Y tiene que haber un equilibrio entre las dos. Un equilibrio entre las dos. Nosotros ganamos agua al día. ¿Cómo? Bebiendo agua, tomando agua. ¿De acuerdo? Y generalmente la cantidad de agua que tomamos al día es 1.400 mililitros. 1.400 mililitros al día. ¿De acuerdo? Muy bien. Entra agua por nuestros alimentos. ¿Cómo es eso que entra agua por nuestros alimentos, muchachos? Entra agua por nuestros alimentos en el sentido de que cuando comes frutas, cuando comes ensaladas, cuando comes algún alimento cocinado en agua, como pueden ser sopas, ¿de acuerdo? Van a tener básicamente una gran cantidad esa cantidad de agua entra, que va a formar parte del agua que estamos ganando todos los días. Es la cantidad de agua que estamos ganando todos los días. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, por el metabolismo. ¿Qué entiendo por metabolismo? Metabolismo celular significa que tú vas a ganar agua cada vez que te mueves. Tus músculos generan energía. Las mitocondrias generan energía. Y al generar energía, generan agua. Y a esa agua se le llama agua metabólica. Entonces, eso es lo que ustedes deben recordar. Cada vez que te mueves, cada vez que caminas, cada vez que corres, cada vez que haces algún tipo de ejercicio, tu cuerpo genera agua metabólica. Ese es el agua celular. Y más o menos, ¿de acuerdo? Es la característica, es la cantidad de agua que nosotros de manera normal tenemos dentro del cuerpo, de manera normal, que ganamos normalmente. Si fuéramos una persona, un deportista, por ejemplo, si fuéramos deportistas, allí sí estaríamos produciendo una mayor cantidad de agua metabólica, una mayor cantidad de agua metabólica. Entonces, ahí tienes. Si sumas, es la cantidad de agua que tu cuerpo gana al día. Es más o menos 2.400 mililitros, o sea, 2 litros 400 de agua al día. ¿De acuerdo? Ahora, pero si tú miras al costado, es la cantidad de agua que perdemos. ¿Qué cantidad de agua perdemos nosotros al día? Perdemos agua de varias maneras. Primero, a través de la orina. Perdemos agua a través de la orina, ¿de acuerdo? Nosotros eliminamos aproximadamente 1.500 mililitros de agua al día, ¿de acuerdo? En segundo lugar, a través de los pulmones, en forma de vapor de agua. Nosotros eliminamos vapor de agua al hablar. Cuando nosotros hablamos y respiramos por los pulmones, estamos liberando grandes cantidades de vapor de agua hacia afuera. En otras palabras, entre ustedes y yo, ¿quién es el que se está deshidratando más rápido? ¿Nosotros? Usted, ¿Ustedes o yo? ¿Por qué? usted ¿Por qué? está hablando más. Exacto. Cuando uno habla, o sea, ahora entiendan, las personas que son comunicadores o que dictan clases o que siempre están hablando, son personas que se deshidratan muy rápido porque constantemente están liberando vapor de agua hacia la parte externa. ¿De acuerdo? Nosotros también perdemos agua por la piel. Agua por la piel. La piel es una muy buena forma de perder agua en forma de vapor. Y eso lo vemos justamente cuando estamos en pleno invierno y salimos de las duchas y vemos el cuerpo humeando o sacando vapor de agua por el cambio de calor que se está produciendo. ¿De acuerdo? Y las heces. Las heces también deben tener una cantidad de agua en su estructura. ¿Por qué? Porque si no, imagínate, las heces totalmente sólidas no podrían ser tan fáciles de evacuar. Entonces, las heces también necesitan una cantidad de agua determinada en su estructura. Esto nos está diciendo que si tú sumas, de acuerdo, claro, modo estreñido, esto nos está diciendo que si tú sumas la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, que perdemos, es más o menos también 2.400 mililitros. ¿Qué significa esto? Que ganamos agua y perdemos agua casi en la misma relación, ¿de acuerdo? Ganamos 2.400 y perdemos 2.400 mililitros al día. Esto es importante porque esto mantiene nuestro volumen de agua corporal constante. ¿Qué pasaría si tú tomas más agua? Tienes que perder más agua, de alguna manera, de repente a través de la orina o a través de la transpiración. A más agua, más eliminación. Y si tomas menos agua, lógicamente va a haber menos. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si tomas más y pierdes menos? O sea, en vez de perder la misma cantidad, estás perdiendo menos. El agua se va a acumular dentro de tu cuerpo y se va a acumular dentro de tus tejidos. Entonces, al acumularse dentro de tus tejidos, a eso se le llama edema. La edematización es justamente
la acumulación de agua entre los tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero, ¿qué pasa si tú pierdes más de lo que tomas? Pierdes más de lo que tomas. En este caso, te estás deshidratando. Imagínate que por diarrea se empiezas a perder grandes cantidades de agua hacia la parte externa. Entonces, te estás deshidratando. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, esa es una relación importante que tienen que manejar. Y con esto estamos terminando todas las características que tendríamos que hablar de agua, muchachos. Se acabó el agua. Bien, ahora nos vamos a las sales. Las sales son moléculas importantes, que ya las conocen, muchachos, que ya las conocen, porque en cierto modo ya habíamos estado hablando de las sales. Por ejemplo, las sales están formadas por la unión de ¿qué? De un metal con un no metal, ¿de acuerdo? Las sales se están formando de la unión de un metal con un no metal. Metal y no metal. Cuando una sal se mezcla con el agua, se disocia, formando iones. Acuérdate que las sales se disocian formando iones, cationes y aniones, ¿de acuerdo? Y llamamos a estas sales electrolitos. ¿Por qué las llamamos electrolitos? Las llamamos electrolitos porque permiten el flujo de electrones o permiten el flujo de la electricidad. Los electrolitos permiten el flujo de la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienes a los principales cationes, las tienes en la lista, cationes que derivan de los metales y los aniones que derivan de los no metales. ¿De acuerdo? Cationes y aniones, unos que derivan de los metales y de los no metales. ¿Para qué son importantes las sales? ¿Cuál es la importancia de las sales? ¿Cuál es la función de las sales? Acá las tienes, pero en este cuadrito te van a ayudar bastante. Las funciones de las sales principalmente es función osmótica. Son las que regulan la cantidad de agua en la célula o en el cuerpo. Las que regulan las cantidades de agua en nuestro cuerpo. Generalmente sodio, potasio, cloro y ocasionalmente calcio van a regular las cantidades de agua de nuestro cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Función catalítica. Actúan activando enzimas. Actúan activando enzimas, ¿de acuerdo? Actúan como cofactores que se pegan a las enzimas y las activan para que realicen las reacciones metabólicas. Luego tenemos la función de sostén o protectora. Van a formar estructuras sólidas que van a permitir formar esqueletos. Pueden ser exoesqueletos o endoesqueletos. Los exoesqueletos son las conchas que encontramos en los moluscos, ¿de acuerdo? Y el endoesqueleto son los huesos que forman parte de nuestra estructura, que forman parte de nuestro esqueleto interno. Entonces, también forman estructuras protectoras y de sostén. Y también función amortiguadora. Participan básicamente de la regulación del pH, de la regulación de la acidez o la alcalinidad dentro de nuestro cuerpo. Las sales también actúan regulando ese proceso. Entonces, ahí tienen las principales funciones de las sales. Creo que hasta ahí ya entienden qué es una sal. Ya saben cuáles son los principales cationes y aniones. Aquí tienen una pequeña lista de los principales cationes, o sea, de los que derivan de los metales, ¿de acuerdo? Y los aniones que derivan de los no metales. Los aniones que derivan de los no metales. Ahí tienen una lista, como el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, son cationes, y el fluoruro, cloruro, sulfuro y bromuro son los aniones. Recuerda que unos vienen de los metales y los otros vienen de los no metales. Punto. La siguiente molécula son los gases. ¿Qué son los gases? ¿Qué son los gases? ¿De acuerdo? Los gases son moléculas con energía cinética acelerada. Energía cinética acelerada. Se mueven muy rápido y forman parte de la materia viva. ¿Cuáles son los gases importantes para la materia viva? ¿Cuáles son los gases importantes para el ser vivo? Son solamente 4 gases. ¿Cuáles son estos 4 gases? El oxígeno, el CO2, el nitrógeno y el ozono. Son los 4 gases más importantes que nosotros vamos a conocer. Oxígeno, anhídrido carbónico o CO2, nitrógeno y ozono. ¿De acuerdo? Para hablar de cada uno de ellos, yo te voy a hacer 2 preguntas importantes. ¿Cuál es el origen y para qué sirve? ¿Cuál es el origen y para qué sirve? Ahora, por ejemplo, si empezamos con el oxígeno, ¿cuál es el origen del oxígeno? ¿De dónde viene el oxígeno que tenemos en la atmósfera? ¿De dónde llega el oxígeno que tenemos en la atmósfera? ¿De acuerdo? Pensemos. El oxígeno que está en la atmósfera debe venir del agua. Acuérdense que el agua entra a la fotosíntesis y se rompe. Y por medio de la fotosíntesis, el agua libera oxígeno hacia la atmósfera
y los hidrógenos del agua van a formar parte de las moléculas orgánicas. Forman parte de las moléculas orgánicas. Entonces, si alguna vez te preguntan, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Ah, ya, viene del agua que se rompe durante la fotosíntesis y se va a liberar hacia la atmósfera. Ahora, ¿para qué sirve el oxígeno? Eso se los dije la semana pasada. ¿Cuál es la función del oxígeno, muchachos? ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿Quién me ayuda? La respiración celular, Exacto. ¿Y dónde se realiza ese proceso? la mitocondria, Muy bien. ¿Y qué produce? 32 ATP, ¿no? Creo que es. Produce ATP. Solamente déjalo así. Produce ATP. Entonces, esa es la particularidad. ¿De acuerdo? El oxígeno se produce en la fotosíntesis a partir del agua y se utiliza en la mitocondria para generar ATP. Se acabó el asunto. No vayamos a decir nada más. Ahora, vamos con el CO2. Muchachos, díganme, ¿cuál es el origen del CO2 que tenemos en la atmósfera? Origen del CO2 que tenemos en la atmósfera. A ver quién me ayuda. Origen del CO2. ¿De dónde viene el CO2 que tenemos en la atmósfera? El origen del CO2 que tenemos en la atmósfera es triple origen, tiene 3 orígenes. Primer origen, de la respiración celular. Cuando tú produces energía en la mitocondria con el oxígeno, al producir energía, la mitocondria libera ATP, agua y CO2. El CO2 sale, ¿de acuerdo?, hacia la atmósfera por las vías respiratorias. Sale al CO2 por las vías respiratorias. Entonces, ahí tenemos CO2. La segunda forma de producir CO2 es a través de la combustión. ¿Qué significa esto? Cuando quemamos moléculas orgánicas. Por ejemplo, cuando quemas petróleo, gasolina, alcohol, ¿qué será? Carbón, ¿de acuerdo? Estás generando energía. Entonces, el CO2 viene de la combustión. Y la combustión es la destrucción de moléculas orgánicas a nivel de vehículos o de fábricas, por ejemplo. Y la tercera forma de producir CO2 es a través básicamente de los volcanes, actividad volcánica. Los volcanes producen una buena cantidad de CO2 que va hacia la atmósfera. Entonces, el CO2 de la atmósfera es de la respiración celular, de la combustión y de los volcanes. Ahí tienen las 3 formas básicas. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué sirve el CO2? ¿Quién utiliza el CO2? ¿Quién me dice? Rapidito. ¿Fuerte? ¿Las plantas? Las plantas, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué producen las plantas con el CO2? glucosa, ¿Oxígeno? Mentira, lo acabamos de decir que el oxígeno se produce del agua, no del CO2. Ahora díganme, ¿para qué sirve el CO2 en una planta? ¿Para qué? ¿Qué produce? Glucosa. Exacto, o sea, produce moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que quede claro, no solamente produce carbohidratos como la glucosa, no solamente produce carbohidratos, sino que llega a producir también, por ejemplo, proteínas y lípidos. Recuerda que los lípidos también se forman en los vegetales. Por ejemplo, ¿qué lípidos se forman en los vegetales? Los lípidos que encontramos en el aceite de oliva, el aceite de palma, el aceite de maní, el aceite de las nueces, el aceite de las semillas como semillas de girasol, el aceite de anís, el aceite de ajonjolí. Son aceites que se producen en los vegetales. Otro, aparte de los aceites, que son los lípidos, y de los carbohidratos, también forma parte de las proteínas, o forma proteínas. Hay vegetales que tienen proteínas. Por ejemplo, las lentejas y los frijoles tienen proteínas. Pero ¿de dónde vienen esas proteínas? Vienen básicamente de la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis no es solamente producir carbohidratos, por favor. Produce también lípidos y proteínas. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces de dónde viene y para qué sirve el CO2. Ahora nos vamos con la tercera. La tercera es el nitrógeno. Quiero que se fijen en el esquema que está allí. Fíjense y síganme. ¿Estás viendo a la planta? ¿Estás viendo al animalito? Muy bien. Esa planta y ese animalito tienen nitrógeno en su cuerpo. ¿Pero cómo? Almacenado en forma de proteínas. Las proteínas son el almacén de nitrógeno de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces, cuando nosotros morimos, cuando los seres vivos mueren, el nitrógeno sale por acción de los desintegradores, en este caso, bacterias y hongos. Destruyen a la molécula y liberan nitrógeno hacia la atmósfera. ¿De acuerdo? El nitrógeno sale y está en el aire.
Nosotros no podemos utilizar ese nitrógeno, no lo podemos utilizar, porque está en el aire y no lo podemos atrapar. Entonces, para poder atraparlo, necesitamos básicamente bacterias. Esas bacterias están en el suelo y están pegadas a las raíces de las plantas. Cuando las bacterias atrapan este nitrógeno, lo primero que forman es amoníaco y se le llama amonificación. Y una vez que este amoníaco ya está formado, se transforma en nitrito y nitrato. Nitrito y nitrato. ¿De acuerdo? Entonces, este nitrito y este nitrato va a ser absorbido por la planta y la planta va a utilizar a este nitrito y a este nitrato para formar sus propias proteínas. Y esta planta sirve de alimento a los animales y los animales utilizan estas proteínas para formar sus propias proteínas. Y cuando nosotros comemos animales y plantas, vamos también a capturar este nitrógeno y va a formar parte de nuestro cuerpo. Entonces, ese es el ciclo que tienes que recordar. Ese es el ciclo que tienes que recordar. El nitrógeno sale de nuestro cuerpo por descomposición, llega a la atmósfera y luego tiene que regresar al suelo para que las bacterias lo atrapen y luego lo utilicen las plantas y los animales que nos devuelven a nosotros el nitrógeno por alimento. Ya está, eso es el nitrógeno. Y por último, el ozono. El ozono es un gas importante. El ozono se forma a partir del oxígeno cuando está atacado por las elevadas temperaturas de la atmósfera. Nosotros podemos llegar a 3.000 grados centígrados de temperatura que llega del Sol a la Tierra, ¿de acuerdo? 3.000 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Escúchame. Cuando el oxígeno toca estas elevadas temperaturas, se convierte en ozono. El ozono es una capa básicamente muy gruesa y muy densa que evita el paso de las elevadas temperaturas y las radiaciones. Ahora, el dato es este. Esto permitió regular la temperatura en la Tierra y permitió que los seres vivos salgan del agua y empiezan a producir toda esa evolución que nosotros conocemos. ¿Qué pasaría si en un minuto desaparece ese ozono? ¿Qué pasaría si el ozono desaparece de un momento a otro? Se va, el ozono desaparece. Imagínate, la cantidad de calor que caería acá a la Tierra sería intenso. ¿Y qué produciría? Produciría pues la desaparición de todo lo que es el ser vivo. Solamente los que estarían bajo el agua o bajo tierra sobrevivirían, ¿de acuerdo? Pero los que estarían afuera se convertirían básicamente en polvo, ceniza pura, porque la cantidad de calor sería tan intenso que desaparecería todo. Entonces tengan cuidado por ese lado. El ozono es importante por eso. Se forma a elevadas temperaturas en la estratosfera y ayuda a regular la temperatura del planeta y a rechazar básicamente los rayos ultravioleta que nosotros conocemos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Y ya tenemos entonces los gases más importantes. Ahora nos vamos a los ácidos y bases. Los ácidos y bases son moléculas que están a nuestro alrededor constantemente. Constantemente. ¿De acuerdo? Tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido cítrico. También tenemos al hidróxido de sodio, al amoníaco, al hidróxido de calcio. ¿Qué es un ácido y qué es una base? ¿O qué es un ácido y qué es un álcali? ¿De acuerdo? Un ácido es una molécula que tiene la capacidad de donar o liberar hidrógenos. Los ácidos liberan o donan hidrógenos. En cambio, las bases o álcalis aceptan o atrapan hidrógenos. Si yo tengo un vaso con agua, ese vaso con agua yo le agrego un ácido, estoy formando una solución ácida. En ese ácido o en esa solución, el ácido libera hidrógenos, entonces la solución va a tener una gran cantidad de hidrógenos libres. En cambio, si yo tengo un vaso con agua y le agrego un álcali, el álcali atrapa a todos los hidrógenos, entonces en este caso vas a tener una menor cantidad de hidrógenos libres. Menor cantidad de hidrógenos libres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ahora escúchame. Hay papeles indicadores, papeles que van a indicar la acidez o la alcalinidad de una solución. El papel se llama tornasol y si está en un medio ácido toma un color rojo anaranjado y si tiene en un medio alcalino toma un color más o menos azulado o azul. ¿Estamos de acuerdo entonces? Si yo coloco este papel en agua fuerte, que es agua con ácido clorhídrico, lo coloco en el vinagre y lo coloco en jugo de limón, se torna de un color rojo, de un color rojizo. ¿De acuerdo? Se torna de un color rojizo, entonces me está indicando que es ácido. Y si yo coloco el mismo papel en una solución de hidróxido de sodio, lo coloco en una lejía o lo coloco en el bicarbonato,
inmediatamente va a tomar básicamente un color azulado. Toma el color azulado por el medio alcalino. La medición de hidrógenos y oxidrilos lo hace dependiendo de cada biólogo, de cada químico que esté trabajando. El problema es cómo lo interpretas, cómo lo vas a interpretar. Entonces, las interpretaciones hacían la diferencia. Entonces, cada uno interpretaba de una manera diferente a los diferentes tipos de cantidades de hidrógeno. Para evitar esas confusiones, Sorensen, en el año de 1909, ¿de acuerdo?, propone un término único que se le llama P a la H, pH, que es básicamente, P a la H, que es básicamente, es la cantidad de hidrógenos, es la potencia de los hidrógenos, la fuerza de los hidrógenos en una solución. Fuerza de los hidrógenos en una solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sorensen dice, calcula el pH de cualquier, o sea, calcula la cantidad de hidrógenos de cualquier manera, pero aplícale esta fórmula. Menos, o sea, logaritmo de 1 sobre la cantidad de hidrógenos o menos logaritmo de la cantidad de hidrógenos. Y el pOH, que es la cantidad de oxidrilos, es logaritmo de 1 sobre la cantidad de oxidrilos o menos el logaritmo de la cantidad de oxidrilos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú aplicas la fórmula a cualquier concentración de hidrógenos o de oxidrilos que tú tengas, inmediatamente te va a salir un valor numérico. Ese valor numérico lo vas a encontrar en esa escala que está al costado. Ese valor numérico entérico lo vas a encontrar en al costado que lo tienes ahí, y de acuerdo al valor vas a determinar si es ácido o alcalino. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todo valor que caiga por debajo de 7 es ácido, todo valor que caiga por encima de 7 es alcalino, y si cae justo en 7 es neutro. ¿De acuerdo? Entonces, mira, valores del pH 7, neutro, donde la cantidad de hidrógenos y oxidrilos está equilibrada. Por debajo de 7 es ácido, hay más hidrógenos y menos oxidrilos. Y por encima de 7 es alcalino, hay menos hidrógenos y más oxidrilos. Esta es la escala de pH propuesta por Sorensen, y no la olviden, ¿de acuerdo? Por debajo de 7 ácido, por encima de 7 alcalino. Ahora, hay algunos valores importantes de pH que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y esta es una pequeña lista de eso, justamente, una pequeña lista de eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, lo más ácido que tenemos en el cuerpo es el ácido clorhídrico, que formamos en el estómago. Lo más alcalino es el jugo pancreático, que se forma en el páncreas. Luego pasamos por el jugo gástrico, la orina, la saliva, la leche, el citoplasma y la sangre. Dato: de todos estos fluidos, el más importante es la sangre. La sangre debe tener un pH ligeramente alcalino, 7,4, y no debe cambiar. No debe cambiar. ¿Sabes por qué no debe cambiar? Porque la sangre es la que alimenta básicamente a todas las células. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa básicamente? Lo que va a pasar es que si tú alteras el pH, la célula puede morir. La célula puede morir. Entonces, hay momentos en que tu sangre pasa de 7,4 a 7,2 o a 7. O sea, se está yendo hacia la acidosis, ¿de acuerdo? Pero a veces la sangre sube de 7,4 a 7,6 o 7,8. Se está yendo hacia la alcalosis. También te puede causar la muerte. ¿Cómo sabes que una persona está ácida? Porque está con sueño, está modorrada, la lengua está adormecida, los ojos están que se le caen de sueño. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabes que una persona está alcalina? Porque está hiperactiva, está hiperexcitada, está incluso hasta agresiva y violenta, porque eso produce la alcalinidad, una sobreexplotación, o sea, el cuerpo está totalmente, exageradamente excitado. Muy bien. Si nosotros no debemos cambiar el pH de la sangre, debemos tratar de mantenerlo siempre equilibrado. Entonces, lo hacemos a través de reguladores del pH. ¿Cómo evitamos los cambios bruscos del pH? A través de 3 tipos de reguladores: las soluciones tampón, la regulación respiratoria y la regulación urinaria. ¿De acuerdo? Los tampones son sales formados por un ácido y por un álcali, que van a evitar los cambios bruscos de pH. Hay 2 tipos de tampón o buffers. 2 tipos de tampón o buffers: las intracelulares y las extracelulares. Los buffers intracelulares están representados por los fosfatos, sales de fósforo que regulan el citoplasma el pH del citoplasma de la célula. Y el buffer extracelular es el que encontramos fuera de la célula, en la sangre, va a regular el pH de la sangre, y esto va a ser regulado ¿por quién? Por el ácido carbónico bicarbonato,
ácido carbónico bicarbonato y por las proteínas del plasma. El plasma, las proteínas del plasma también producen este tipo de regulación. Entonces ya tienes el dato. Si te preguntan cuál es el regulador del pH de la célula, es el ácido fosfórico o fosfatos. ¿Y cuál es el regulador de la sangre? Ácido carbónico bicarbonato y las proteínas del plasma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, muchachos. Ahora, hay una regulación respiratoria. La regulación respiratoria, nosotros tenemos sensores que miden la presión de CO2 en nuestro cuerpo. El CO2 es importante. ¿Sabes por qué el CO2 es importante? Porque nosotros producimos CO2 por la mitocondria. CO2 por la mitocondria. Este CO2 sale a la sangre y en la sangre produce ácido carbónico. Cuando produce ácido carbónico, ahí el ácido carbónico hay que metabolizarlo, porque el ácido carbónico puede básicamente producir una acidosis excesiva de la sangre. En este caso, los glóbulos rojos tienen una enzima, la llamada anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica rompe al ácido carbónico en hidrógeno y bicarbonato. Hidrógeno y bicarbonato. Entonces, el bicarbonato actúa como regulador del pH. El bicarbonato actúa como regulador del pH. Entonces, ahí es donde nosotros estamos regulando el pH. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tú estás ácido, tu cuerpo tiene que tratar de botar CO2. Y la única forma de botarlo es aumentando la frecuencia respiratoria. Y un proceso fisiológico normal es el bostezo. Cuando tú bostezas es porque estás ácido y estás tratando de botar CO2 hacia afuera. El otro proceso, cuando estás alcalino, tú debes tratar de mantener el CO2 en tu cuerpo, no sacarlo, sino mantenerlo. Entonces, una persona que está alcalina empieza a suspirar, tratando de retener el CO2 dentro de tu cuerpo. Entonces, esa es una característica importante. El bostezo te indica que estás ácido y el suspiro te indica que estás alcalino. Dense cuenta, una persona estresada suspira mucho. ¿Y por qué suspira mucho? Tratando de regular el pH para tratar de evitar justamente la alcalinidad. La alcalosis produce justamente eso, muchachos. Estrés, produce una hiperactividad, se pone muy nervioso. Cuidado con eso. Y por último, la regulación renal. ¿Qué tiene que ver la regulación renal? Los riñones. Fácil. Si tú tienes tu sangre ácida, te pregunto, si tú tienes tu sangre ácida, por lógica, tú vas a tener que eliminar orina ácida, porque el riñón trata de botar todo lo ácido de tu cuerpo y por eso básicamente vas a eliminar orina ácida. Si tú estás alcalino, o sea, estás en alcalosis, tu cuerpo o tu riñón trata de retener los hidrógenos, en tu cuerpo y hace que tu orina salga alcalina. Entonces, una relación básica es esta. Si estás ácido, vas a eliminar orina ácida. Y si estás alcalino, vas a eliminar orina alcalina. Esa es una relación importante que sí debes entender. Y se acabó. Ahí tienes los mecanismos de regulación del pH. Esto es moléculas inorgánicas, muchachos. Era bastante. Teníamos bastante. Y hay que hablar acerca de ellos. Y lógicamente, si lo hacía de manera rápida, ustedes se mareaban. Creo que lo hemos hecho no tan lento, pero tampoco tan rápido. Y esto les ha permitido a ustedes básicamente ya darse cuenta de lo que tienen que entender de las moléculas inorgánicas. Nos queda algo de 7 minutos. En esos 7 minutos, aquí está, tema 3, biomoléculas orgánicas. Mira, tema 3, biomoléculas orgánicas. Está aquí, dentro de las mismas diapositivas, están allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Las moléculas orgánicas son moléculas mucho más grandes, con un elevado peso molecular. Está formado por una gran cantidad de elementos. Si comparas, el agua tiene 3 elementos. Al costado ahí tienes una molécula de glucosa. La molécula de glucosa tiene 6 oxígenos, 12 hidrógenos y 6 carbonos. O sea que saca tu línea. Tiene 24 elementos frente al agua que tiene solamente 3. Así que de ahí te puedes dar cuenta cuál es la gran diferencia con respecto a la estructura y al peso molecular. Ahora, las moléculas orgánicas son moléculas que se producen en un ser vivo, normalmente, tienen cadenas carbonadas y tienen enlaces covalentes. Cadenas carbonadas y enlaces covalentes. ¿De acuerdo? A las moléculas orgánicas tú las puedes clasificar de acuerdo a su función.
Por ejemplo, las moléculas energéticas, como son los glúcidos y los lípidos, que son los carbohidratos y los lípidos. Por ejemplo, las moléculas con capacidad reactiva, las que producen reacciones químicas, las enzimas. O si no, las moléculas que tienen capacidad estructural, como las proteínas, capacidad estructural como las proteínas que forman tejidos, ¿de acuerdo? Y las moléculas que pueden almacenar información hereditaria, como son los ácidos nucleicos. Entonces, ahí tienes una forma de clasificar a las moléculas orgánicas. Ahora, las moléculas orgánicas tienen una forma de organizarse muy especial. Por ejemplo, las moléculas orgánicas están hechas de monómeros. ¿Qué son los monómeros? Los monómeros son las unidades estructurales, llamadas también azúcares simples, unidades estructurales o azúcares simples, ¿de acuerdo? Estos azúcares, unidades estructurales o moléculas simples, unidades estructurales o moléculas simples, o también los llaman ladrillos, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando estos monómeros, unidades estructurales o ladrillos se unen, forman a los polímeros. Y los polímeros son largas moléculas, ¿de acuerdo? Son grandes moléculas, son los muros, son las paredes formadas por estos ladrillos, ¿de acuerdo? Y cuando estos polímeros se organizan o se unen, van a formar, o se reúnen entre sí, van a formar a las supramoléculas. Supramoléculas, que son las grandes moléculas, o sea, las casas se podría decir. Tienes un ladrillo, el ladrillo forma un muro y el muro forma la casa, ya está. Entonces, esa es la organización. El ladrillo es la unidad estructural, ¿de acuerdo? El polímero es la macromolécula o muro, y la unión de muros forma las casas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si yo te pregunto, ¿cuál es la unidad estructural de una proteína? ¿Qué me respondes? Aminoácidos. Aminoácidos. Aminoácidos, muy bien. Si yo te pregunto, ¿cuál es el ladrillo de un carbohidrato? Monosacárido. Muy bien. Si yo te pregunto, ¿cuál es la unidad estructural de un lípido? Ácido grave. Muy bien. O sea, te estás dando cuenta que hay tres sinónimos para la misma definición. Monómero, molécula simple o ladrillos, como lo podemos llamar también, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el ladrillo, la unidad estructural o la molécula simple de los ácidos nucleicos? Nucleótidos. Nucleótidos, exacto, muy bien. Entonces, cuando tú unes a estos monómeros, formas a las grandes moléculas que son los polímeros o macromoléculas. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo llamarías a una molécula formada por una proteína y un carbohidrato? Molécula formada por una proteína y un carbohidrato. Te doy el dato. Utilizas el término gluco, porque gluco viene de glucosa y la glucosa es la molécula más importante a nivel de los carbohidratos. Entonces lo vamos a llamar glucoproteína. Glucoproteína. ¿De acuerdo? Las glucoproteínas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo llamas a la unión de una proteína con un lípido? La unión de una proteína con un lípido, ¿cómo la llamarían, muchachos? Respóndanme si lo saben, unan las palabras. Lipoproteína. Exacto, lipoproteína, y la han escuchado varias veces. Una lipoproteína es la que forma parte de las membranas celulares. Lipoproteína. ¿Y cómo llamarías a una proteína asociada a un ácido nucleico? Una proteína asociada a un ácido nucleico. ¿Cómo le llamarías? A ver, ¿quién me ayuda? Va con el nombre de nucleoproteína. Nucleoproteína. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos el dato. Son las supramoléculas, las asociaciones de moléculas que van a formar estructuras dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí tienes este cuadrito que te va a servir. Los átomos van a unirse formando moléculas. Las moléculas se unen formando macromoléculas y las macromoléculas se unen formando supramoléculas. Dentro de las macromoléculas, los lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, que cuando estos se reúnen van a formar pues ya a las supramoléculas, que son las estructuras que van a formar parte de la célula. La membrana celular, los ribosomas, las mitocondrias y los virus también son estructuras supramoleculares. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Punto. Entonces, la primera molécula que deberíamos estudiar son los glúcidos o carbohidratos. Pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima porque ya se hizo largo y ya estamos por terminar. Por favor, les estoy dejando las diapositivas para que ustedes las repasen.
No es para que las tengan guardadas y esperen hasta la próxima clase. Te estoy dando los glúcidos, mira, su origen, su estructura química, la importancia, ¿por qué son importantes los carbohidratos? Su clasificación, los monosacáridos más importantes que debes recordar. Mira, cada uno con su estructura. El enlace glucosídico que une a los carbohidratos. Los óxidos, que son cadenas de carbohidratos. Ahí tienes a los disacáridos, tienes a los oligosacáridos y tienes a los polisacáridos. Ahí están los más importantes polisacáridos que debes recordar. Luego tienes a los lípidos. Lípidos. Los lípidos, su definición, cuál es su estructura, ¿de acuerdo? Su estructura, alcohol y ácidos grasos. Te está hablando de el enlace éster que forman los lípidos. Están la importancia de los lípidos y la clasificación de los lípidos. Ahí los tienes. Entonces, tienes todo el dato. Necesito que lo repases, porque la próxima semana tú me tienes que preguntar, porque no todo lo vas a entender, porque es más que seguro que no todo lo vas a entender. Entonces, hay algunas dudas que vas a tener. Quiero ver qué preguntas me van a traer para poder saber qué vamos a responderles. Así que, muchachos, esa es su tarea de esta semana. Repasar esta parte de moléculas orgánicas. Repásenlas, léanlas, revísenlas, porque básicamente ese es su trabajo de ustedes, revisar y buscar. Ya tienen toda la información, solamente tienen que leerlo nada más. Cualquier duda pueden buscar en el internet o me preguntan en la próxima clase y nosotros trabajamos tranquilamente con eso. Con esto estamos acabando por hoy día, muchachos. Gracias por su atención